Bueno, la clase es la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb sirve para platicarnos acerca de la fuerza. Ante todo es para la fuerza. Y esta ley es una ley experimental y surge de la observación de diversos fenómenos. Para empezar, existen dos tipos de carga que ya sabemos que son la carga positiva y la carga negativa. Ya sabemos además que las cargas iguales, más multiplicado con más, es repulsiva. Y ya sabemos también que dos cargas de signo opuesto se atraen. Esta es una observación experimental. Además, obedecen una ley del inverso al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la magnitud de la fuerza, la voy a poner aquí, magnitud de la fuerza, es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia que separa a las cargas. O sea, si yo tengo una carga positiva, por ejemplo, y otra carga positiva por aquí, van a experimentar una fuerza, pero esa fuerza es mayor comparada con la fuerza con la que experimentaría una tercera carga colocada más lejos. Es decir, si yo alejo mis cargas, la fuerza disminuye. Eso es lo que quiere decir la ley del inverso del cuadrado. Y además, también se ha observado experimentalmente que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. Tenemos que multiplicar la carga Q por la carga Q'. ¿Sí? Eso de hecho lo vimos nosotros en nuestra clase de física 3, entonces conviene recordar un poco. Muy bien. Cuando nosotros combinamos esas tres observaciones de la diapositiva anterior, cuando nosotros las combinamos en una expresión matemática, esa expresión matemática resultante es esta. Y tenemos que ser muy claros acerca de esa expresión matemática. Como les comentaba hace un momento, la ley de Coulomb me proporciona la fuerza entre dos cargas eléctricas, ¿sí? Puntuales. Eso es muy importante. Aquí, digamos, en este enunciado, ahí eh, está esta palabra clave importante que me proporciona la fuerza. Nosotros sabemos que la fuerza es una cantidad vectorial y que por lo tanto tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Y tiene esas tres características. Además, eh, esa fuerza es válida únicamente para dos cargas puntuales. Solamente dos. Es importantísimo. Muy bien. Entonces, la fuerza de la ley de Coulomb se establece a través de esta ecuación. Aquí F indica la fuerza, y nosotros sabemos que la fuerza se mide en newtons. Esta R que aparece por ahí, esta R, les decía, indica la posición. Es el vector de posición. Y por lo tanto, ha de medirse en metros. Esto de aquí, la constante epsilon 0, es la constante de permitividad del vacío, así se llama, y tiene un valor que ya se ha demostrado experimentalmente, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Y les hago aquí énfasis en que eh, tiene que ser muy importante la colocación de las unidades, ¿eh? Así que ustedes tengan muchísimo cuidado en las unidades cuando resuelvan los problemas. Y finalmente, la carga, que ya sabemos que se mide en Coulomb. Habitualmente aquí en los problemas que vamos a estar abordando en ingeniería, a toda esta constante, a este 1 entre 4pi epsilon 0, habitualmente se le conoce como la constante K.
En algunos libros ustedes la van a encontrar como la constante de Coulomb y vale 9 por 10 a la 9. Es como ya para que se eviten andar haciendo tantas operaciones en la calculadora, para que no vayan a escribir 1 entre 4 entre pi, entre epsilon 0, sino que directamente ustedes puedan escribir 9 por 10 a la 9. Y como yo les decía, es importante tener en mente que esta ley proporciona la fuerza únicamente entre dos cargas eléctricas. Solo me sirve para dos. Y ahora, si tenemos nosotros más cargas eléctricas, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, debemos utilizar el principio de superposición. Ese nuevamente lo vimos allá en tercer semestre, pero vamos a retomarlo. ¿Qué significa ese principio de superposición? Bueno, para empezar, supongamos que tenemos varias cargas eléctricas. Tenemos un sistema de varias cargas eléctricas. Lo primero que debemos hacer nosotros es identificar punto de observación. Es lo primero que debemos hacer nosotros al resolver los problemas. En ese punto de observación va a haber posiblemente una carga eléctrica y en primer lugar vamos aquí nosotros ahorita vamos a ejemplificar suponiendo que el punto de observación es donde yo señalé ahí la carga Q. Y además voy a suponer también que existen más cargas Q', QV' y Q con tres primas. Entonces, el principio de superposición me dice, si tú quieres medir la fuerza aquí, en el punto de observación, donde coloqué la carga Q, entonces primero vas a calcular la fuerza que ejerce la carga Q', luego vas a calcular la fuerza que ejerce la carga QV'. Lo que vamos a estar haciendo es prácticamente ignorar que todas las demás cargas existen. Y finalmente vas a calcular la fuerza debida a la tercera de las cargas. Vamos a suponer que apunta por acá. Y finalmente, lo que me dice el principio de superposición es que la fuerza total es la suma de todas las fuerzas. La suma de todas las fuerzas. Ahí está. La sumatoria de todas ellas. A lo mejor nosotros tenemos en lugar de un conjunto ahí de poquitas cargas eléctricas, a lo mejor tenemos la siguiente situación. La situación en la que, por ejemplo, las cargas eléctricas estén distribuidas en un alambre. En este caso, ¿cuál es la estrategia de solución de problemas a seguir? Bueno, tenemos que partir en pedacitos este alambre. Partir ese alambre en muchos pedazos extremadamente pequeños. Y entonces ahora nosotros podemos decir, este pedazo, digamos el pedazo número 1, contribuye con una fuerza. Y yo voy a detectar aquí en el punto de observación. Ahí coloqué mi carga Q. Entonces, este pedacito número 1 me contribuye con vamos a llamarle así muy coloquialmente, con un pedacito de fuerza. Ahora este nuevo pedacito de carga, el número 2, me va a contribuir con otro elemento de fuerza. Y así sucesivamente, cada uno de estos pequeños pedazos de alambre va a contribuir con su propia fuerza. Y al final nosotros lo que vamos a hacer es sumar todas esas fuerzas. Como estos pedazos, les decía, tienen una longitud así extremadamente pequeña, nosotros podemos ya intuir que aquí vamos a estar ante la necesidad de integrar, como les decía, la fuerza total.
La que vimos en la diapositiva anterior se realiza a través de una sumatoria, pero esa sumatoria la podemos hacer porque son pocas cargas. Y nosotros tenemos acá un sistema que tiene muchos, muchas contribuciones, y esas contribuciones tienen una longitud así muy pequeña, entonces esa sumatoria se transforma en una integral. Ya en breve vamos a comenzar con algún ejemplo en donde ilustremos cómo se le hace, ¿sí? Pero de momento quiero que tengan en su mente que todo esto que estamos haciendo es aplicar el principio de superposición. Aquí, entre cada par, entre esta carga eléctrica y digamos el pedazo número uno, vamos a aplicar la ley de Coulomb. La vamos a volver a aplicar con cada uno de estos pedazos. Finalmente, el principio de superposición me dice, haz la suma. Si son pocas cargas, vas a trabajar con una sumatoria, y si son muchas cargas, vas a trabajar con una integral. Esta misma situación se repite si en lugar de tener una línea de carga, nosotros tenemos una superficie, por ejemplo, una placa. Entonces, ¿cuál es la estrategia si nosotros tenemos una placa? La estrategia es exactamente la misma. Debemos tomar esta placa, tenemos que dividirla en pequeños pedazos y debemos fijarnos en la contribución de uno de estos pedazos. Vamos a hacer la contribución de uno de ellos y vamos a observar que anda, digamos, por acá. Y luego vamos a aplicar nuevamente la ley de Coulomb para algún otro pedazo de esta lámina. Y así sucesivamente tenemos que ir considerando la suma de cada uno de los pequeños pedacitos de esta lámina hasta completarla toda. Entonces, nuevamente aquí estamos en una situación donde primero vamos a utilizar la ley de Coulomb para analizar cada una de las contribuciones, y después la fuerza total la vamos a encontrar cuando nosotros efectuemos la suma, que ya nuevamente se podrán imaginar, la vamos a obtener por medio de una integral. ¿Hasta este momento tienen alguna duda? Ah, muy bien. Lo bueno viene a la hora de resolver problemas, ¿verdad? Bueno, pero para resolver los problemas, como les decía hace un momento, es así súper, súper, súper importante entender la geometría de lo que estamos haciendo, ¿eh? Aquí en esta clase, cuando estamos estudiando fenómenos de electricidad y de magnetismo, es muy, muy importante entender la geometría que hay en las ecuaciones. Bueno, entonces vamos a analizar la geometría, ¿vale? Y vamos a ponerle nombre a cada una de las cosas. A ver, Q representa, esto se llama la carga de prueba. Así se llama. Y podemos identificar en los problemas que vamos a resolver esa carga de prueba, porque ahí nos piden calcular la fuerza. Cuando un problema, por ejemplo, me voy a adelantar tantito, cuando un problema como este ejemplo me dice calcular, encontrar, aquí estamos, encontrar la fuerza que ejerce Q1 en Q2. Está diciendo que vamos a medir la fuerza aquí en Q2. Ese lugar donde vamos a medir es donde estamos colocando nosotros esta carga de prueba. Esta carga de prueba es el punto de observación. Ujú. Esta carga Q' representa la carga, y vamos a llamarle así muy coloquialmente, la carga culpable
de la existencia de una fuerza. Entonces yo voy a colocar mi punto de observación aquí. Ahí está la carga Q. Mi carga de prueba la voy a colocar por acá, Q'. Muy bien. R es el vector, lo van a tener en el video y si no, pongan mucha atención. Es el vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta la carga Q. R', a ver, este es R. R' es el vector que va desde el origen hasta la carga Q'. Ahí está, R'. Y a ver, por eso les decía, es importante la geometría de los vectores. A ver, voy a preguntarle a alguien. A ver, Jesús Maltos. Muy bien, Jesús Maltos. ¿Cómo dibujo el vector R menos R'? ¿Cómo? Muy bien, Maltos. Pregunta ahí con tus compañeros que te informen bien acerca del tema de las asistencias, ¿eh? Muy bien, échale ganas. A ver, Alan Manuel. ¿Cómo dibujo el vector R menos R'? Ya tenemos una regla. Ya tenemos una, en los videos se estableció una regla, cómo deben de sumar, cómo deben de dibujar el vector resta. ¿Dónde nace y dónde se muere la punta del vector resta? O alguno de sus compañeros que guste ayudar, por favor. A ver, alce la manita para que yo pueda ver quién va a participar primero. A ver, Aldair. Exactamente. Entonces, como yo necesito, como la fórmula me dice R menos R', yo voy a escribir el vector R menos R' como el vector que nace en la punta del vector que trae el signo negativo y se va a morir hasta la punta del vector que tiene el signo positivo. Esa es la regla. El R' es el que tiene el signo negativo. Ahí comenzamos el trazo de nuestro vector resta. Y finalmente, observen que aquí aparece estas barritas de valor absoluto que indican la longitud de dicho vector. O sea, el vector es el vector resta es el que yo acabo de dibujar ahí con color rojo. Y no confundir con este que trae el símbolo ese de valor absoluto con la distancia, ¿eh? La distancia que hay de aquí hasta acá, esa es el valor absoluto. Entonces significan cosas diferentes. Entonces debemos de tener muy en cuenta este dibujito al momento de hacer nuestra solución de problemas. Y debemos primero identificar la geometría. Ustedes cuando lean el ejercicio, esmérense en identificar primero dónde está el punto de observación.
¿sí? Porque si ustedes identifican el punto de observación, ya lo tienen prácticamente todo. ¿Sí? El punto de observación, recuerden, va a ser mi vector R. La otra carga va a ser la R'. Y así podemos ir identificando. A ver, entonces vamos a poner en práctica esto que acabamos de explicar, este asunto del punto de observación y vamos a ver. Ahí está, tenemos nuestro primer ejemplo. Dice, para ilustrar el uso de la forma vectorial de la ley de Coulomb, ubiquemos una carga Q1, y ahí nos dan sus valores, en el punto M. Y otra carga Q2, que nos dan sus valores, en el punto N. Las cargas están ubicadas en el vacío. Bueno, ahora se desea encontrar la fuerza que ejerce Q1 en Q2. Y como les decía hace un momento, están pidiendo encontrar la fuerza que ejerce Q1 en Q2, o sea, Q2 debería ser nuestro punto de observación. Ahí el lápiz se volvió ahí medio loco. Ese debería ser nuestro punto de observación. Por lo tanto, la carga Q1, digamos, es la carga culpable de la existencia de la fuerza. No me gusta usar la palabra culpable, pero creo que se entiende. Muy bien, entonces nuestra Q pues va a tener un valor de menos 10 a la menos 4 coulombs. La carga culpable en este caso va a valer Q' igual a 3 por 10 a la menos 4 coulombs. Muy bien. ¿Quién es el vector R? ¿Cuánto vale el vector R? A ver, alguien que quiera participar. Bueno, como dicen por ahí, parecen las clases de Dora la exploradora, ¿no? Que se responde, hace la pregunta y se responde ella misma. No, 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 es un punto. O sea, debemos recordar, te voy a poner la lámina anterior. El punto R está indicando la posición de la carga de prueba. Es la posición de la carga de prueba. Es decir, la carga de prueba nosotros ya sabemos que es esta, la, la que vale menos 10 a la menos 4. Esa carga de prueba está en el punto N que tiene esas coordenadas. Por lo tanto, en términos de vectores, lo vamos a poner así, 2 en la dirección Y, 0 en la dirección J, no lo vamos a escribir, más 5 en la dirección K. Ahora, por lo tanto, el otro vector, el otro punto va a constituir mi vector R'. Es decir, es el vector I más 2J más 3K. Ahí está. Entonces ya ahora podemos calcular el vector R menos R'. ¿Cuánto me va a quedar ese vector resta? Ujú, ujú. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos saber la magnitud. ¿Cómo la calculamos? Muy bien. Escribimos primero la raíz cuadrada y escribimos aquí, aquí tenemos un número 1
vamos a escribirlo al cuadrado, más tenemos un 2 elevado al cuadrado, más tenemos aquí otro 2 elevado al cuadrado. Observen que aquí, para calcular aquí el valor absoluto o la norma de un vector, no importa si aquí nuestro vector original lleva un signo negativo. La fórmula de la magnitud siempre va a llevar signos positivos. Muy bien, esto es raíz cuadrada de 1 más 4 más 4. Y esto es raíz cuadrada de 9. Eso es 3. Muy bien, entonces tenemos ya en verdad todo para sustituir nuestros datos en la fórmula, ¿eh? Observemos que ya tenemos este valor. Como les decía hace un momento, ese valor ya está dado y vale 9 por 10 a la 9. Ya conocemos Q1, perdón, Q y Q'. Ya conocemos la resta, que es esta que anda por acá. Y también ya conocemos la magnitud, que es esta otra que anda por acá. Vale 3. Entonces, a partir de aquí en adelante, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula. Pero como les decía, o sea, no me voy a cansar de insistirles. Aquí el conocimiento de la geometría desempeña un papel muy, muy importante en la solución de problemas. Entonces, a ver, esto les va a quedar como ejercicio para que ustedes lo hagan en casa. Por favor, simplemente tomen estos valores que ya calculamos, tomen pues todos estos valores y sustitúyanlos aquí en la fórmula, ya para que obtengan su resultado. Ahorita les voy a dejar una actividad de tarea, pero quiero que terminemos de plantearla aquí. Quiero que entre todos ustedes me vayan diciendo quién es Q, quién es Q' y quiénes van desempeñando el papel de Q y Q'. A ver, para empezar, vamos a leer el ejercicio. La carga QA, nos dan el valor de la carga, está en el punto A. Nos dan las coordenadas del punto. La carga QB también nos proporcionan su valor y nos dan en qué punto está ubicada. Está ubicada además en el espacio libre. Si las distancias están dadas en metros, vamos a encontrar en primer lugar el vector RAB, o sea, el vector que conecta el punto A con el punto B. Vamos a encontrar la magnitud de dicho vector. Y finalmente vamos a encontrar la fuerza vectorial ejercida por Q sobre el vector A, perdón, sobre la carga A. Estas son cargas eléctricas. Entonces, desde mi punto de vista, la parte importante de este problema está aquí, cuando dice vamos a encontrar la fuerza vectorial ejercida por Q sobre QA. A ver, muchachos, díganme dónde está el punto de observación. ¿Cuál es? ¿Es el punto A o es el punto B? Efectivamente, el punto de observación que nosotros lo estamos trabajando como el vector R sería el punto A, es decir, 6 negativo en la dirección Y, más 4 en la dirección J, más 7 en la dirección K. Por lo tanto, el agente responsable por la existencia de la fuerza está colocado aquí, en el punto B, que es 5I más 8J menos 2K. La identificación de esos dos vectores es muy importante, ya que me va a permitir ahora calcular R menos R'.
Y lo que en este libro llaman como el vector RAB es lo que nosotros estamos manejando como R menos R'. ¿Sí? A ver, entonces la resta, ¿cuánto me da? Menos 11i menos 4j, ¿eh? Ajá, y finalmente a 7 le restas menos 2. Acuérdate que menos te va a dar más. Muy bien. Lo siguiente que nosotros debemos hacer es calcular la magnitud. Y ya sabemos, primero, antes de que se nos olvide, escribimos la raíz y ahí metemos 11 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. A ver, repite la pregunta, por favor. Ah, ok. Sí, sí, la respuesta es sí. Si tu vector tiene algunos signos negativos, pero escucha bien mi respuesta, ¿eh? Si tu vector tiene algunos signos negativos y si tú quieres calcular la magnitud, entonces no importan esos signos negativos. Aquí dentro de la fórmula de la magnitud siempre van a ir signos positivos, pero únicamente cuando calcules la magnitud, ¿eh? Debes de tener mucho cuidado ahí. Únicamente en magnitud. Entonces yo creo que con estos datos que ya hemos identificado, ustedes ya pueden sustituirlos en la ley de Coulomb y terminar el problema. ¿Qué les parece? Sí, o sea, todo esto que estamos haciendo, recuerden que lo van a entregar para el sábado. El sábado ustedes me entregan este ejemplo que les está quedando de tarea y me entregan también los apuntes. Ya ahorita en un ratito más voy a habilitar nuevamente el sistema para que vayan cargando por separado, sus tareas y por separado sus apuntes.